La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El día de hoy nos encontramos con Juan Carlos Villegas, que está a punto de inaugurar su exposición Desterrados en la Galería Irma Valerio este 1 de abril. Y nos da muchísimo gusto hablar contigo, Juan Carlos. Es la primera vez que te entrevisto y te agradezco mucho que hayas aceptado. Pues muchas gracias por el espacio, por la entrevista, Jania. El próximo 1 de abril se abre esta nueva muestra llamada Desterrados. Entiendo que está relacionada con la fiesta de Potrero de Gallegos. Tú eres de Potrero de Gallegos, de Valparaíso, Zacatecas. ¿Nos puedes hablar de esta fiesta, por favor? Sí, bueno, es una fiesta que se realiza en varias comunidades de la región de Valparaíso, en las fiestas patronales, dependiendo de cuando cae en distintas fechas en los diferentes ranchos, ¿no? En mi pueblo original, en el Potrero de Gallegos, cae el 3 de mayo, que es la fiesta del 3 de mayo, y de la Santa Cruz. Y pues es una fiesta muy tradicional con la que he convivido durante muchos años, desde toda mi vida, ¿no? Esta se celebra el día 3 de mayo y es la representación rarísima de una pastorela en mayo, ¿no? Y sí. es la lucha del bien contra el mal. Sí, así es como una lucha entre los demonios o los pecados capitales en contra de los arcángeles y también de los pastores. Hay una serie de personajes que son pastores que van con rumbo a Belén a ver al niño Dios que recién está nacido o está por nacer. Oye, ¿y esta fiesta está financiada por quiénes? Pues por el pueblo, o sea, por voluntarios de la misma comunidad. Últimamente, pues con esto de la migración, pues son los migrantes quienes más apoyan la fiesta en general, en todos los sentidos, ¿no? Entonces podemos decir que son los migrantes los que regresan el día 3 de mayo y hacen comunidad, es decir, se reencuentran nuevamente con sus seres queridos. Sí. Y entiendo que no solo aportan dinero, sino que a veces también son ellos los que actúan, ¿cierto? Sí, por supuesto, hay muchos de los personajes que son interpretados por mismos migrantes que vienen específicamente a la fiesta. ¿Ellos diseñan su vestuario? Sí, o ellos o su familia, sus mamás, sus tías o las personas que son cercanas ahí de los actores, pues son quienes diseñan sus propios vestuarios, ¿no? ¿Y las máscaras? Bueno, háblanos un poquito de las máscaras porque veo que se repiten en tu... Sí, las máscaras son de madera de colorín, es una madera muy liviana que los artesanos de toda esa región realizan específicamente para esa fiesta y se hacen de madera para proteger del impacto de la pólvora, porque se utiliza muchísima pólvora a la hora de que aparecen los demonios en el escenario. Salen con estas ruedas de pólvora que truenan fuertísimo, entonces pues la máscara sirve obviamente para darle fuerza al personaje, pero también como protección para el mismo actor. Acabas de mencionar una palabra que se me hace muy interesante porque lo que yo veo en la colección de Desterrados son personajes, pero permíteme contextualizar un poquito. Hace algunos años tú expusiste junto con Alejandro Nava una serie llamada El Coloquio, que se complementaba con otra de él que era de arte abstracto, pero tú por primera vez sacas una serie relacionada con el coloquio. La exposición se llamó 22 poemas perdidos. Y en aquel momento los personajes estaban dentro del escenario. Cuando vemos ahora la colección de Desterrados, veo los personajes del coloquio, pero fuera de su contexto. Sí, bueno, es un poco para hablar de cómo la fiesta ha ido mutando, ha ido cambiando, y también existe como el riesgo de dispersión o de disolución de este tipo de fiestas por diferentes razones, que la pandemia, que la violencia, la migración, son factores que han dispersado en cierta medida la fiesta. Entonces mis personajes ahora aparecen como
descontextualizados de su entorno natural, que es el escenario del coloquio. Y es como para dramatizar un poco o hacerlo más dramático la presencia de estos personajes, de verlos como fuera de su entorno natural, como desplazados, ¿no? Como desterrados, propiamente dicho. Pero la palabra desterrados también alude incluso a pasajes bíblicos. Sí, en la Biblia se aborda mucho el tema del destierro, del éxodo, de todos estos temas que son muy recurrentes en diferentes pasajes de la Biblia, desde el Génesis, el éxodo, etcétera, ¿no? Se menciona a Adán y Eva, que son desterrados del paraíso, y en los mismos demonios, Luzbel es un ángel desterrado o exiliado del paraíso, ¿no? Y bueno, es un tema, digamos que muy universal, que se aplica mucho para lo que sucede en nuestra realidad cotidiana actual, ¿no? Sí, bueno, dicen que el artista es el reflejo de su tiempo. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo, veo en estos personajes esta sorpresa, este desconcierto de enfrentarse a una realidad completamente diferente a la que se vivía hace algunos años. Sí, y es interesante, bueno, para mí es interesante ver, por ejemplo, en los migrantes que vienen a la fiesta después de muchos años y que se encuentran con una fiesta diferente a la que ellos recuerdan cuando niños o cuando jóvenes, ¿no? Porque las cosas cambian, ¿no? Pero siento que las fiestas, este tipo de fiestas ha ido como cambiando en el sentido de que son menos multitudinarias, con menos gente, y también como siento que se ha perdido mucho el rigor en el montaje de la pastorela en sí. Es comprensible, o sea, ya cada vez hay menos gente en los pueblos y la gente que se interesa en seguir representando el coloquio pues está dispersa, ¿no? Muchos en Estados Unidos, muchos que en Guadalajara, Monterrey. Entonces ya cada vez es más difícil conjugar o conjuntar a toda esta gente interesada y se nota un poco en la representación. Ahora, esa representación está dirigida por ellos mismos, ¿verdad? Sí. Es un poco como lo que sucede aquí en la ciudad de Zacatecas, por ejemplo, en las morismas de Bracho. Sí, la similitud es correcta. Quienes dirigen los coloquios acá en los pueblos, pues son gente mayor, son quienes guardan el conocimiento de manera empírica y los textos se guardan pues casi en la libretita, ¿no? Ahí sí no han cambiado, ¿verdad? Lo que cambia un poco son los vestuarios, pero lo que sigue respetándose es el texto. Sí, el texto se conserva, aunque si uno se fija, hay variaciones de una comunidad a otra, diferentes cambios que no sé a qué se deben, supongo que como a la reescritura. La reescritura de los textos se van como cambiando algunas cositas, pero básicamente el texto es muy... Y en el Potrero de Gallegos sí sigue siendo el mismo. Al iniciar la representación, yo quiero que nos cuentes sobre ese coro en el que todos participan. Sí, bueno, en el caso del Potrero de Gallegos, el coloquio empieza con un canto colectivo, que es un coro que cantan todos los actores, incluidos desde pastores, arcángeles, demonios, los mismos músicos o las personas que están tras bambalinas, ahí como especie de apuntador. Y es un canto muy bonito, es un canto que a mí me llega mucho porque me recuerda pues desde mis épocas más tempranas de la infancia. Ahora, este canto yo lo he visto allí en Potrero de Gallegos, pero en otras comunidades es diferente, los cantos varían de una comunidad a otra. Ajá. Además de los cantos que van acompañando a estos personajes en el transcurrir de la representación, la pólvora también es protagonista, pero creo yo que alguien muy importante es el espectador.
tanto en poemas, 22 poemas perdidos de hace 11, 12 años, como en esta colección, aparece un espectador que claramente se ve que es un migrante. Sí. Pero también el migrante está volteando hacia un paisaje completamente desolado. Háblanos de los espectadores. Sí, bueno, pues, los espectadores son parte fundamental de la fiesta. Creo que si no llegara la gente, pues no sería lo mismo. Y sí, el espectador representa muchísimo para mí y creo que para toda la comunidad, porque son quienes en cierta medida siguen dando vida a la fiesta. Ya sea que aporten económicamente para la pólvora, porque eso se ve mucho, los voluntarios que aportan para cierto personaje que dice yo le quiero poner 1,000 pesos de pólvora a fulanito que es mi primo, etcétera, etcétera. Así se dan muchas situaciones, o otros que aportan para la reliquia, la comida que se ofrece a la hora después de la misa, ¿no? A ver, ¿la comida es antes de la representación o después de la representación? Antes de la representación. Platícanos de eso, porque además se suele contratar a danzantes. Sí. Es una fiesta de carácter religioso. Sí, es absolutamente religioso y ese es su sentido y esa es su manera de cómo lo viven los pobladores. O sea, es una fiesta dedicada al santo patrono, en este caso. ¿Hay danzantes, perdón, en Potrero de Gallegos? Sí, pero fíjate que lamentablemente en los últimos años se ha perdido. Hace como 3 o 4 años se intentó reactivar la danza del pueblo y sí se logró conjuntar para 1 o 2 ocasiones, pero luego ya no. Y lo que se ha optado es por traer danzas de fuera, que también hay danzas magníficas, sobre todo a mí me gusta mucho la región de Cañitas de Felipe Pescador o de Río Grande. Son danzas súper desarrolladas, impresionantes. Sí, son ¿no? muy profesionales. Danzan durante toda la tarde, luego alrededor de las 9, 10 de la noche. Hay una comida y la danza, pues. Bueno, la danza empieza desde la madrugada. Del día 2. Sí, bueno, se llama a las campanas de la iglesia para darle las mañanitas a la Santa Cruz. A las 8 se ofrece una misa y después empieza la danza durante toda la mañana. Y toda la tarde. Y después toda la tarde. Y en el Inter, en la hora de la comida, pues se ofrece una... Que también es una comida comunitaria. Sí. Y luego la representación inicia alrededor de las 9 de la noche. Sí, 9, 10 de la noche. ¿Y cuánto dura, Juan Carlos? Pues durará unas 6 horas más o menos. Depende. O sea, durante toda la noche. Durante toda la noche está ahí la representación de las diferentes escenas del coloquio. Y obviamente hay pausas para distintas cosas que puede ser para que los mismos actores cenen o la misma gente cene. Sí, digamos, hay descansos. Sí, hay descansos, pero también hay como una convivencia muy, muy bonita de toda la gente allí en la cancha del pueblo, porque pues, se ponen las enchiladas, que los tacos y los tamales, todo eso que es también muy atractivo para uno, ¿no? Hablas de eso con mucha nostalgia. Sí, a mí la fiesta del 3 de mayo siempre me ocasiona mucha nostalgia. Trato de siempre ir todos los años, pero siempre es algo que siempre ha estado presente en mi vida y ahora como artista, bueno, siendo artista siempre ha estado como presente o latente en la fiesta del 3 de mayo. Y esta exposición es ejemplo de ello, ¿no? Porque vuelvo a retomar todo ese contexto, esos personajes. Tus raíces. Sí, pues finalmente son mis raíces y es lo que ahora en esta ocasión vengo a representar. Al descontextualizar a los personajes, ¿hay alguna pérdida de esperanza? Es decir... No, bueno, en mi caso no, yo tengo la fe, tengo la esperanza de que la fiesta se siga desarrollando. A mí me gusta que mute la fiesta, que tenga sus cambios lógicos por la
el reflejo cultural que tiene de todo lo que nos llega de influencia últimamente, pues hasta del internet, ¿no? Que ya la mayoría de la gente ya tiene internet en la comunidad, ¿no? Entonces toda esa información va nutriendo a la misma gente como para, hasta como para vestir sus personajes, ¿no? Así de repente a un lector se le puede ocurrir, no, pues yo le quiero poner acá un motivo X, ¿no? Que le vi en una serie japonesa. O las botas. O las botas, que sí, hay un actor, recuerdo hace unos años que llevó unas botas de estas picudas de los tribaleros de acá del semidesierto de San Luis Potosí. Entonces tú lo que estás haciendo es tomar esos detalles y los llevas a tus personajes que estarán presentes en la exposición Desterrados. Sí. Tengo una pregunta, ¿es esta exposición, porque estamos hablando mucho de religión, ¿no? ¿Tú eres religioso, lo haces por eso? ¿O cuáles son los motivos que te llevan a ti a retomar esto? ¿Es la religión o la... Bueno, soy obviamente católico porque mis papás así me inculcaron la religión católica. No soy practicante, pero sí soy muy seguidor de todo lo que tenga que ver con lo religioso, en el sentido de la fiesta tradicional y de las costumbres de los pueblos. Entonces todo eso, pues, estoy empapado de eso, aunque no sea precisamente practicante de la religión, pero sí me gusta toda esa ¿práctica? Sí, la práctica que se da en los pueblos y el entorno que se da en las fiestas y el sentido religioso que se le da a todo esto, ¿no? Dime una cosa, pese a la situación que estamos viviendo, de todos conocidos y en todo el país, ¿has dejado de sentirte orgulloso de tu tierra? No, para nada, al contrario, yo pienso que todo esto nos hace, y hablo, creo que en nombre de muchísima gente que lo vive, me siento mucho más atraído y más orgulloso de mi tierra y de mis orígenes, ¿no? Aunque de repente no podamos ir tan seguido como antes por todo lo que se vive, pero pues digamos que el rancho lo traemos en el corazón, ¿no? En la cabeza, ¿no? Lo tenemos súper presente y estamos como siempre pensando en ello y en todo lo que representa en la familia, obviamente, y todo lo que tenga que ver con el rancho, ¿no? Claro, el amor filial, el pan del amor filial, como lo dice bien Iván de León en el texto que hizo para tu exposición, ¿verdad? Sí, así es. Pues qué emoción que vayas a presentar nuevamente algo relacionado con Potrero de Gallegos. Qué alegría que te sigas sintiendo orgulloso de ser no solo de Potrero, sino de ser zacatecano. Esta exposición se llevará a cabo el 1 de abril en la Galería Irma Valerio, en la calle Tacuba, pero además estará en exhibición hasta el mes de junio. Entonces, ojalá que la gente que te está escuchando pueda asistir para ver esta nueva muestra que hoy nos presentas y en la que yo te deseo muchísimo éxito. Sí, bueno, los invito a todo el mundo, a quienes nos vean y escuchen. Lo que presento son 18 piezas en pintura de formato, ¿qué será? ¿Como grande? Pues sí, unos 50 por unos 50. Bueno, lo que vemos aquí a nuestras espaldas son los formatos mayores, pero hay formatos más medianos y pequeños. Entonces, pues, bienvenidos todos, esperemos que disfruten de esta muestra. Desterrados. Desterrados, con estos fondos craquelados que te han caracterizado en la última época de tu proceso creativo. ¿Cuántos años tienes ya trabajando en esto, Juan Carlos? ¿El craquelado en específico? No, la pintura. Pues ya como 25 años. O más. Poquito más, 26, tal vez 27. Entonces, bueno, celebremos con Juan Carlos todas estas décadas de haberse dedicado al arte. Gracias, Juan Carlos. No, gracias, Jania. Muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias también a nuestros compañeros que nos hicieron hoy. Sí, por aquí tenemos compañía.
Y nos vemos entonces en Desterrados, en la Galería Irma Valerio, este 1 de abril. Así es. Gracias, Juan. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.